Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche para continuar dándole a conocer el programa divino para nuestro tiempo y así en esta noche tener el privilegio de traer la primera conferencia, el primer mensaje de este lugar. Quiero leer la escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 7 que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le daré a comer del árbol de la vida, el árbol de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad, y que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprenderla y nos permita tomar del árbol de la vida y comer de él. Para comprender lo que es el árbol de la vida en medio del paraíso de Dios, necesitamos trasladarnos a el huerto del Edén. Cuando Dios colocó al ser humano, a Adán, en el huerto del Edén, Él allí colocó el árbol de la vida. Y Dios colocó a su primer hijo en el huerto del Edén, en el paraíso de Dios, aquí en la tierra, en aquel tiempo. También de el Edén salía un río. Estaba el árbol de la vida y también el árbol de ciencia del bien y del mal. Y estos dos árboles eran árboles simbólicos. Estos árboles representan en la escritura algo más que simples árboles como los que nosotros vemos a diario en el campo y en los diferentes lugares. Porque no hay un árbol sobre la tierra que el ser humano pueda comer de él y vivir eternamente. Y tampoco hay un árbol sobre la tierra del cual el hombre coma y peque delante de Dios. Por lo tanto, son tipos y figuras de cosas mayores en el programa divino. El huerto del Edén, 6,000 años atrás aproximadamente, fue el lugar donde Dios colocó a Adán y a Eva para que allí vivieran felices, contentos por toda la eternidad. Pero cuando el hombre cayó, tomando del árbol de ciencia del bien y del mal, el hombre pecó ante la presencia de Dios. Esa fue la caída. Y dice la Escritura que la serpiente era astuta más que
los demás animales del campo. Y le estuvo hablando a Eva. Y dice la Escritura que sedujo a Eva, engañó a Eva y comió del árbol de ciencia del bien y del mal. El resultado fue delante de Dios el pecado original. Y por esa causa Eva vino a ser la madre de todos los vivientes, exceptuando a Adán. Y también ella le dio a Adán y él también comió. De esa acción prohibida vinieron a existencia Caín y Abel. De ahí en adelante, la raza humana ha estado apareciendo sobre la tierra en una forma caída. Cayó de la bendición divina, cayó de la imagen y semejanza de Dios. De ahí en adelante, el ser humano no ha estado pasando por la sexta dimensión para obtener su cuerpo o espíritu teofánico y luego aparecer en este planeta Tierra y nacer en un cuerpo creado por Dios. Ha estado apareciendo en este planeta Tierra con un espíritu del mundo, un espíritu en la permisiva voluntad de Dios y en un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios, no creado por Dios, sino engendrado por el papá de ese cuerpecito que ha nacido de una mujer. Por eso el ser humano ha estado apareciendo en la tierra en un cuerpo nacido de papá y de mamá, de padres terrenales y no del Padre Celestial. Porque un cuerpo del Padre Celestial dado a un Hijo de Dios es un cuerpo creado por Dios como el de Adán y como el de Jesús de Nazaret, en el cual o en los cuales habitó el espíritu teofánico de la sexta dimensión. En el primer Adán, la raza humana cayó. De ahí en adelante, el ser humano perdió el derecho a comer del árbol de la vida que estaba en el paraíso, en el huerto del Edén. Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén y los colocó fuera para que labrasen la tierra, y colocó querubines con una espada encendida para cuidar el camino al árbol de la vida, para que el hombre no extendiese su mano y tomara del árbol de la vida y viviera eternamente en una forma caída. Porque Dios sí
quiere la vida eterna para sus hijos, pero no en una forma caída, porque de qué le vale al hombre vivir eternamente en una forma caída, con todos los problemas que tiene y con las diferentes situaciones que tiene la raza humana en la actualidad. De nada le serviría vivir eternamente si con 50 o 100 años viviendo en estos cuerpos mortales, temporeros, engendrados por nuestros padres terrenales, la vida es difícil, cuanto más una eternidad. Sería una eternidad llena de problemas, con el diablo suelto, molestando por toda la eternidad. Eso sería una vida tan difícil. No tendría felicidad, paz y alegría el ser humano. Dios no quiere una vida eterna en esa forma para sus hijos. Él quiere una vida eterna para sus hijos en cuerpos eternos creados por el mismo Dios. Cuerpos inmortales, cuerpos que no se ponen viejos, que no se enferman, cuerpos con un espíritu teofánico dentro de ellos. Cuerpos sin limitaciones a esta dimensión terrenal. Así Él quiere la vida eterna para sus hijos. Por esa causa sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque si los dejaba en el huerto del Edén, Dios dijo: conocen ya el bien y el mal, ya son mortales, y si extiende su mano hacia el árbol de la vida y comen, vivirán para siempre en esa forma pecaminosa. El pecado continuaría por toda la eternidad. Pero Dios no quiere que el pecado exista para siempre, sino que Él le pone punto final al pecado. Y cuando ya tengamos el cuerpo eterno, el pecado no existirá y el diablo será quitado. Ahora ya podemos ver el huerto del Edén o huerto de Dios, en donde Dios colocó a la primera pareja. Ese fue el paraíso de Dios 6,000 años atrás en esta tierra. Podemos ver que Dios coloca a sus hijos en el huerto del Edén o paraíso de Dios, en donde se encontraba el árbol de la vida. Pero luego colocó querubines para impedir que el hombre tomara del árbol de la vida y comiera y viviera para siempre. Pero en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 y verso 7, dice: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Tenemos que encontrar y entrar al paraíso de Dios, al huerto del Edén actualizado, al lugar en donde el árbol de la vida se encuentra para extender la mano, tomar de él, comer y vivir eternamente. Amén.
En la actualidad no tenemos que buscar un mapa para encontrar el huerto del Edén de 6.000 años atrás y llegar hasta allá y buscar un árbol para ver cuál es el árbol de la vida, tomar de él y comer. Más bien tenemos que ver el paraíso de Dios actualizado. ¿Y cuál es el paraíso de Dios? En donde el árbol de la vida se encuentra para él cumplir la promesa: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El paraíso de Dios, conforme a la Escritura, es la Nueva Jerusalén. Por eso en Apocalipsis 22, 21 y 22 nos muestra la Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y dice que en ella está el trono de Dios y del Cordero, y en ella está el río de agua de vida que sale del trono de Dios. Y a un lado y a otro lado de ese río está el árbol de la vida. Ese es el paraíso de Dios. En medio de ese paraíso, la Nueva Jerusalén, a un lado y a otro lado del río del agua de vida, está el árbol de la vida. Para cada hijo de Dios, cada vencedor, tomar de él, comer y vivir eternamente. Recordando que árboles en la Biblia representa en el programa divino algo más importante que un simple árbol. Tenemos nosotros que ver el tipo y figura bíblico del árbol de la vida para poder tomar de su fruto, comer y vivir eternamente en este tiempo en que nosotros vivimos. Porque al comer de él, tiene que venir la transformación de nuestros cuerpos para vivir eternamente. Y tiene que venir la resurrección de los muertos para vivir eternamente. En la Biblia, árboles representan seres humanos. Por eso él dijo que el justo era como árbol plantado junto a arroyos de agua. Y también él dijo que el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Mas el que lleva buen fruto será acondicionado, podado, arreglado, para que lleve más fruto. Así es que árboles en la Biblia representa seres humanos. Por esa causa, el Señor dijo, el árbol es conocido por su fruto. Por sus frutos los conoceréis. Los que son plantíos de Jehová, árboles
de Dios, hijos de Dios, son conocidos por su fruto, por el fruto que corresponde al tiempo en que ellos viven. Ellos estarán dando el fruto de el programa divino para el tiempo en que ellos viven. Y ellos estarán escuchando la voz de Dios, el mensaje de Dios enviado por el ángel mensajero para la edad o dispensación en que ellos viven. Por esa causa, los árboles en el programa divino, siendo seres humanos, tienen que dar fruto de acuerdo a su simiente. Los que son simiente de Dios, dando fruto conforme a esa simiente, a hijos e hijas de Dios, creyendo la palabra de Dios para el tiempo en que ellos viven. Y hablando del árbol de la vida, que está a un lado y a otro lado del río de agua de vida, que sale, que nace del trono de Dios y del Cordero, siendo el árbol de la vida a un lado del río y al otro lado del río, en el paraíso de Dios. Tenemos que ver que así como en el huerto del Edén, miles de años atrás, hubo dos árboles en el paraíso de Dios, en el nuevo paraíso de Dios, en la nueva Jerusalén, en el huerto del Edén actualizado, están en ese huerto del Edén, a un lado del río y al otro lado del río, el árbol de la vida. El árbol de la vida a un lado del río y el árbol de la vida al otro lado del río. Conforme a la promesa divina de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, tenemos la promesa de dos árboles, el ministerio de dos árboles en el tiempo final, el ministerio de los dos olivos, los dos árboles de olivo, las dos ramas de olivo, para traer el mensaje final de Dios. El mensaje de Dios en el huerto del Edén actualizado, en el paraíso de Dios, en la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, que es su iglesia, su cuerpo místico. Y a un lado del río y al otro lado del río, el ministerio de sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio prometido para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, estará trayendo la palabra, el mensaje para todos los escogidos. Y ese mensaje, esa palabra, es el fruto del árbol de la vida, para que coman de él todos los escogidos, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sin ese mensaje, los hijos de Dios no pueden pasar a la eternidad. Pero con el mensaje, con la palabra, con el fruto del árbol de la vida, a un lado del río y al otro lado del río, los escogidos, al comer
del árbol de la vida, conforme a la promesa del Señor Jesucristo, vivirán eternamente. Porque estarán escuchando la trompeta final, la gran voz de trompeta, comiendo del árbol de la vida para vivir eternamente. Al que venciere, yo le daré del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que coma y viva eternamente. Pase a la eternidad. Pase a la etapa antes de la caída en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el ser humano estaba viviendo en el ciclo eterno, pero cayó de la eternidad. Y es en el huerto del Edén actualizado, en el paraíso de Dios, en donde el hombre nuevamente obtiene la vida eterna, pasa la eternidad al comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Hemos visto que el paraíso de Dios es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia. Esa es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y cada hijo de Dios está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Está inscrito en la Jerusalén celestial. Es ciudadano del paraíso de Dios para comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. En este tiempo en que vivimos, extendemos nuestra mano de fe, la mano de fe del alma nuestra, y tomamos del árbol de la vida, del mensaje final de Dios. Comemos de él y viviremos eternamente. Así vendrá la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos para vivir eternamente. Todo esto será comiendo del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Con reverencia y con agradecimiento a Dios, comamos del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Lo más importante para el ser humano vivir eternamente es el árbol de la vida. Y ya habiendo localizado el paraíso de Dios y el árbol de la vida en medio del paraíso de Dios, a un lado y a otro lado del río de la vida, comamos del árbol de la vida y vivamos eternamente. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, para concluir en esta noche. Bueno, damos gracias a Dios por estos dos mensajes tan maravillosos que hemos tenido en este día. Este ha sido un día glorioso para nosotros. Haber escuchado todo lo de esta mañana, mensaje tan completo, tan extraordinario, donde nos fue mostrado el trono del Señor Jesucristo. Y en esta noche, el árbol de la vida
en medio del paraíso de Dios. Amén. Ya oímos que el paraíso de Dios es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y tendremos que hallar ese lugar, y en medio de ese lugar estará el árbol de la vida, con el fruto que estará dando ese árbol para este tiempo final, que es el mensaje, la palabra, el alimento que Dios tendría para este tiempo. Estamos agradecidos a Dios por haber escuchado todas estas cosas, y sabemos que esto es palabras fieles y verdaderas. No es palabra religiosa, sino palabras fieles y verdaderas. Palabras que corresponden para este tiempo. Palabras que son lo que nosotros necesitamos oír, lo que Dios prometió para nosotros. Estamos muy agradecidos. No tengo por aquí en este momento saber cuándo es que nuestro hermano William, ¿tú tienes allí? Bueno, qué bueno que se te ocurrió tener allí, perdón, para ver cuándo estará nuestro hermano William por acá. Para el mes de marzo tenemos una reunión de ministros. William puede estar por acá, no está bien determinado cuándo, pero en la última semana de febrero puede estar por acá, por Colombia. Así. Él tiene anotado aquí una fecha, pero estoy dando la posibilidad porque veo aquí bastante tiempo. En la última semana de febrero veo bastante tiempo. Y es posible que en ese tiempo él esté por acá. Yo estaré regresando, estaremos el 4 en una actividad en Fusagasugá, 4 de marzo. El 5 tenemos una reunión de ministros. Vamos a ver si el hermano William nos predica allí para unas películas que se van a filmar, películas Super 8. Es posible que el mismo 4, si él lo ve bien, y el hermano Nectalí puede tener los equipos todos allí, entonces pudiéramos filmar esas películas Super 8, todas las que podamos. Si podemos filmar el 4 y el 5, sería mejor todavía. El 6 en la mañana estará en actividad en Bogotá, acá el 6 de marzo, en el barrio Gaitán. Y en la tarde estará acá tal vez a las 5 de la tarde como en esta ocasión. Así que tendremos dos actividades en marzo. De ahí en adelante, pues él tiene algún tiempo por allí, no sé qué lo que va a hacer en ese tiempo, pero ya dejaremos que él nos diga después. Yo estaré... Aquí tenemos otra fecha en que William estará con ustedes, y es en mayo, el 1 de mayo, a las 9 a.m. estará allí en el barrio Gaitán, y a las 5 p.m. acá con nuestro hermano Mayorga. El día 3 estará en Girardot, el 4 de mayo estará en Fusa, y así las demás actividades, todo estará en Colombia en el mes de mayo por completo. Yo no tendré el privilegio de acompañarle en esa ocasión porque estaré viajando, estaré fuera de la América en esa ocasión, pero cuando regrese en junio, los primeros días de junio, tenemos de nuevo acá en Bogotá. Si Bogotá va a ser el lugar que más visitas tenemos. Así que esperamos que Dios les bendiga acá. Una de las áreas donde se va a mover nuestro hermano William va a ser por acá en Bogotá, en Colombia. Colombia ha sido muy
bienaventurada en este tiempo, ¿verdad? Porque le ha tocado la mejor parte. Muchas gracias, Marita. Ya en esa fecha nos veremos, Dios mediante, y espero que de aquí a allá Dios les haya bendecido mucho más. Mantengan ese buen espíritu, ese espíritu de unidad, de entendimiento en el mensaje, de comprensión. Mantengan un buen espíritu. No dejen que en su corazón se albergue ninguna clase de resentimientos contra ninguna persona, raíces de amargura, cosas que vayan a estorbar la bendición de Dios en usted, sino por el contrario, un buen espíritu siempre. Un espíritu de amor, de perdón, de comprensión, de compañerismo. Y con ese espíritu sé que van a avanzar y van a tener grandes bendiciones. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Voy a dejar a nuestro hermano Mayorga para que él despida como lo tiene programado. Muchas gracias al hermano William, al hermano Miguel, por haber estado esta noche con nosotros y a todos ustedes por haber venido. Es la primera reunión que tenemos en este lugar. Tenemos algunas incomodidades, pero confiamos en que las iremos superando con el tiempo. La señora dueña de este lugar quería estar con nosotros esta noche. Me dijo que si podía estar y le dije por supuesto. Así que nos ha ayudado muchísimo. Me dijo que yo le podía prestar la grabación. Le dije, con mucho gusto le vamos a prestar la grabación y todo. Si comenzamos por ahí a cosechar, pues eso está bueno, ¿verdad? Tenemos un terreno ahí para allá que podemos construirlo y después tener un buen salón más amplio. A Carlos, muchas gracias por haber venido. Quería tenerlo esta noche aquí, el primer culto. Le dije, lo quiero tener como un gran amigo que aprecio mucho. A David, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿A quién más? A Nectalí, a hermano Miguel, a todos ustedes. ¿A quién está por ahí? Bueno, como es flaquito no lo veo, Rigoberto. Muchas gracias y lamento, pues no estoy muy bien de salud y a eso se debe que quisiera expresar pues más gozo, pero me lo impide. Espero pues estar mejor en los próximos días y de todas maneras confío en que Dios nos ayude en todo. Y con Fernando vamos a hacer un buen trabajo. Es un buen muchacho, ¿no? Y espero pues que este grupo sea un grupo. Ustedes son el fruto del esfuerzo, del sacrificio de este hombre que se llama William Soto Santiago, Miguel Bermúdez Marín. Desde el año 74, cuando comenzamos con este mensaje, pues tomé la decisión. Estaba parado en dos caminos, o me iba o me quedaba con el mensaje que traíamos hasta el año 74, o seguía con este mensaje que Dios nos estaba trayendo a través de nuestro hermano William. Y tuve pues me hicieron la oferta. Yo dije, me quedo con este mensaje. Y de una cosa me lamento, es que este grupo no debiera de ser este grupo. Este grupo debiera de ser 10 veces mayor. Pero con todo y eso, estoy contento de que haya algo y que ahora se desglosa un poco, pero creo que para un trabajo mayor, superior, seguiremos siendo el mismo grupo.
Dios nos continúe bendiciendo. Yo quiero que despidamos con un cántico, lo que quieran cantar, ¿ok? Cantamos el himno 74. ¿Sí, 74? Próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos nuevamente reunidos en este lugar, los que se van a reunir aquí. Y los que no se van a reunir también se pueden reunir, así que es para todos.